Mi nombre es Tony Carter, y si me preguntas cómo describiría mi vida, te diría que es como un largo camino polvoriento y rojo en mi pueblo natal de Texas. Recto, duro, pero con paradas cálidas que siempre me impidieron perderme del todo. Hoy tengo 32 años. Soy veterano, dado de baja tras 8 años recorriendo tierras lejanas donde cada día era una batalla, más contra mí mismo que contra cualquier enemigo. Ahora administro una pequeña empresa de seguridad en las afueras de Dallas, especializada en proteger negocios locales de problemas indeseados. Mi vida es sencilla: despertarme temprano, entrenar, trabajar duro y nunca presumir. No necesito mansiones ni autos de lujo. Con mi vieja camioneta y un modesto apartamento me basta. Pero detrás de esa apariencia simple, cargo con las lecciones más valiosas que recibí de mis abuelos paternos, los que me salvaron de la frialdad de mi propia familia de sangre. Déjame contarlo desde el principio, porque todo empieza ahí. Nací y crecí en un pequeño pueblo cerca de la frontera de Texas, donde el cielo es tan inmenso que te hace sentir como un simple grano de arena. Mi padre, Johnny Carter, era un empresario exitoso, al menos en los papeles. Dirigía una compañía inmobiliaria, siempre ocupado con contratos millonarios, viajes de negocios y cócteles en los que se jactaba de su imperio. Mi madre, Diane, era una reconocida diseñadora de interiores, con clientela de la alta sociedad. Se conocieron en la universidad, se casaron jóvenes y pronto quedaron atrapados en el torbellino del dinero y la fama. Mi hermano Jason, 3 años mayor que yo, y yo fuimos el adorno perfecto de esa postal de familia ideal. Pero en realidad, éramos solo decoración olvidada. Recuerdo con claridad aquellas tardes solitarias en la enorme casa que mis padres compraron a base de préstamos bancarios. Jason y yo nos sentábamos frente al televisor, esperando que papá y mamá regresaran de sus eternas reuniones. Papá solía llegar oliendo a alcohol, murmurando sobre alguna gran oportunidad antes de encerrarse en su despacho. Mamá llegaba exhausta, con los ojos rojos de tanto trabajar, pero aún intentaba sonreír y decirnos: «Mamá está construyendo un futuro para ustedes». Construyendo un futuro, pensaba yo. Pero ese futuro no incluía abrazarnos para dormir ni escucharnos hablar de nuestro día en la escuela. No nos descuidaban por falta de dinero, sino por ambición. Jason adoptó rápido sus costumbres. Le gustaban las cosas llamativas, bicicletas nuevas, ropa de marca, y siempre buscaba impresionar a nuestros padres mostrando sus logros académicos. Yo, en cambio, era más callado. Prefería sentarme solo a leer libros o salir corriendo por los campos. Pero en el fondo anhelaba el calor de familia, algo que mamá y papá jamás supieron darme. Por suerte, encontré ese afecto en mis abuelos paternos. Ellos eran como una brisa fresca en medio del desierto abrasador. Mi abuelo, Walter Carter, y mi abuela, Margaret, fueron quienes cambiaron todo para mí. Vivían en un enorme rancho no muy lejos de nuestra casa, desde donde habían levantado un imperio de transporte y logística. Bluest Star Logistics, un nombre que aún resuena en el sur de Estados Unidos, con cientos de camiones cruzando estados y modernos almacenes. Pero mis abuelos no eran de presumir. Abuelo, un hombre alto, de cabello blanco y mirada penetrante, siempre vestía con camisas viejas y jeans gastados. Abuela, con su sonrisa cálida y sus pasteles caseros, era pura ternura. Juntos habían fundado la compañía en los años 60, empezando con un camión destartalado y un sueño de independencia. Ellos me enseñaron que el éxito no se mide por el dinero en el banco, sino por la integridad y el esfuerzo incansable. La primera vez que realmente sentí un lazo profundo con mis abuelos fue cuando tenía 8 años. Era una sofocante tarde de verano. Mis padres discutían a gritos por dinero. Papá quería arriesgarlo todo en un proyecto dudoso, mamá temía las deudas. Se gritaban en la cara, olvidando que Jason y yo estábamos en la sala. Jason rompió a llorar, y yo salí disparado en bicicleta hasta el rancho de mis abuelos. Llegué sudoroso y con los ojos llorosos. Abuelo estaba reparando un tractor viejo. Me miró, no preguntó nada. Solo me pasó una llave inglesa y dijo: «Ayúdame, muchacho. El trabajo manual despeja la mente». Trabajamos hasta el anochecer, y cuando abuela nos llamó a cenar, sentí que me envolvía una verdadera familia. Preparó barbacoa tejana con pan de maíz y ensalada fresca. No me preguntaron nada del pleito en casa. En lugar de eso,
Abuelo contó historias de sus inicios. Tu abuela y yo empezamos de la nada, Tony. Nadie nos ayudó, solo nuestras manos y la fe. Nunca dependas de otros, hijo. Desde entonces pasé la mayor parte de mi tiempo libre en el rancho. A mis padres no les molestaba, quizá hasta les alegraba no tener que ocuparse de nosotros. Jason iba a veces, pero lo encontraba aburrido y se rendía rápido. Yo, en cambio, me quedé enganchado. Abuelo me enseñó a manejar pequeños camiones, a reparar maquinaria, a organizar almacenes. Un negocio no se trata de engañar, hijo, me repetía, con voz firme pero cálida. Se trata de generar confianza. Una promesa es una promesa. Abuela me enseñó a ser persona, cocinar, cuidar el huerto, escuchar a los demás. Me hablaba de sus tiempos difíciles, cuando tuvieron que endeudarse para comprar su primer camión y aún así pagaban cada centavo a tiempo, aunque significara pasar hambre. La independencia es la clave, Tony, decía. No dejes que el dinero te controle. Tú controla al dinero. Aquellas lecciones me calaron como lluvia constante en la tierra seca. En secundaria, los problemas financieros de mis padres empezaron a salir a flote. La empresa de papá hizo malas inversiones y tuvieron que pedir dinero prestado a mis abuelos. Escuché conversaciones tensas, papá suplicando préstamos a abuelo, prometiendo devolverlos pronto, pero siempre retrasándose. Mamá lloraba frente a abuela, quejándose de las presiones de la vida. Mis abuelos los ayudaban, sí, pero siempre con condiciones, exigían transparencia. Y una vez abuelo fue tajante. Johnny, tienes que aprender a vivir con responsabilidad. El dinero no lo es todo. Papá se enfadó, lo llamó tacaño y anticuado. Desde entonces, la relación se volvió cada vez más tirante. Jason, ya adolescente, imitaba a papá. Gastaba sin pensar, pedía dinero a los abuelos para caprichos y rara vez mostraba gratitud. Y luego estaba el tío Mark, hermano menor de mi padre, otra historia aparte. Vivía en Inglaterra, trabajando en una financiera. Venía poco, pero cuando lo hacía, traía regalos caros y relatos de lujos. Nunca fuimos cercanos. Sus ojos calculadores siempre se clavaban en los bienes y en la empresa de mis abuelos. Una vez, abuelo me susurró. Mark es un muchacho ambicioso, Tony. Ojalá nunca te parezcas a él. No entendí del todo, pero asentí. El señor Samuel Brooks, mayordomo y hombre de confianza que llevaba más de 20 años con ellos, me lo confirmó varias veces. Joven, su tío Mark pregunta mucho por la caja fuerte y los documentos. Por suerte, sus abuelos siempre están un paso adelante. Con el tiempo, fui viendo el contraste brutal entre mis abuelos y el resto de mi familia. Ellos vivían con sencillez, el rancho era grande, pero no ostentoso, los muebles, viejos y llenos de recuerdos. Donaban a la comunidad, daban empleo, creaban oportunidades. Mis padres, en cambio, perseguían prestigio, casas más grandes, autos más nuevos, mientras las deudas se acumulaban. Jason se convirtió en una copia joven de papá, ostentoso, egoísta. Gracias a mis abuelos, yo elegí otro camino. Tras graduarme de la secundaria, me enlisté en el ejército, donde aprendí disciplina y principios. Aquellos años en el ejército me hicieron extrañar muchísimo a mis abuelos. Les escribía cartas cada semana contándoles sobre mi vida, y ellos siempre respondían con consejos sinceros. Cuando me licencié y empecé mi empresa de seguridad, abuelo fue el primero en apoyarme. Contrató mi compañía para vigilar los almacenes de Blue Star Logistics, aunque yo insistí en no cobrarle. Esto es un negocio, Tony, rió. Confío en que lo harás bien. Abuela, como siempre, me mandaba galletas y buenos deseos. Ellos se convirtieron en mis pilares espirituales, especialmente cuando mamá y papá empezaron a presionarme. Querían que me uniera al negocio familiar, pero yo lo rechacé porque veía con claridad la avaricia que lo corroía. La empresa de mi padre, dedicada a bienes raíces, estaba en picada. Él siempre hablaba de sangre nueva. Me llamaba todas las semanas, con un tono que mezclaba dulzura y manipulación. Tony, eres el hijo menor. Tienes que pensar en la familia. Jason ya me está ayudando. Ahora te toca a ti. Pero yo lo sabía mejor que nadie. Jason,
Mi hermano se había unido el año anterior y desde entonces había cambiado por completo. Conducía autos de lujo, vestía de diseñador, pero escuchaba rumores de que la empresa estaba ahogándose en deudas por decisiones arriesgadas. Mis padres pedían más y más dinero prestado a mis abuelos paternos, prometiendo devolverlo, pero siempre posponiendo. Yo me negaba. Y cada vez mamá lloraba al teléfono. ¿Es que no quieres a tu familia, Tony? Te necesitamos. Me dolía el corazón, pero recordaba las palabras de abuelo. No dejes que las emociones nublen tus principios, hijo. Me mantuve firme en mi pequeña empresa, donde todo era transparente y sin la sombra de la codicia. La vida siguió así, simple, pero con sentido. Llamaba a mis abuelos cada semana para contarles sobre los nuevos contratos, sobre los empleados que estaba formando. Abuelo reía fuerte al teléfono. Lo estás haciendo bien, Tony. Recuerda, la seguridad no es solo cerrar puertas, es proteger la confianza. Abuela me preguntaba por mi salud, me mandaba fotos de la huerta que ella misma cuidaba. Incluso planearon unas vacaciones en Hawái, las primeras en muchos años después de tanta dedicación a la empresa. Necesitamos relajarnos un poco, me dijo con voz cálida. Cuídate mucho, hijo. Yo asentí, feliz de que al fin pensaran en ellos mismos. Pero nunca imaginé que sería la última vez que escucharía sus voces. Jamás pensé que, apenas unos días después, mi mundo se derrumbaría. Aquella mañana estaba en la oficina revisando sistemas de cámaras para un cliente cuando sonó el teléfono. Era papá. Su voz temblaba, no de tristeza, sino de pánico. Tony, abuelo y abuela, su avión se estrelló. No hubo milagros. Me quedé helado. El teléfono casi se me resbaló de la mano. El corazón me golpeaba como si lo apretaran con fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué el avión? Ellos iban de vacaciones, no a un campo de batalla. Salí disparado, conduciendo como loco hacia el rancho. En el camino, los recuerdos me inundaron, las tardes reparando el tractor con abuelo, los pasteles de abuela, sus sonrisas cuando les hablaba del ejército. Las lágrimas me nublaban la vista, pero apreté los dientes recordando lo que ellos me habían enseñado, ser fuerte. Cuando llegué, el rancho estaba lleno de gente. Mamá lloraba en un rincón. Papá, con la cara enrojecida, caminaba de un lado a otro hablando por teléfono con abogados. Jason permanecía callado en una esquina, pálido, pero con los ojos inquietos, como calculando algo en silencio. Y mi tío Mark, el hermano menor de mi padre que vivía en Inglaterra, voló en cuanto se enteró. Papá me mandó a recogerlo al aeropuerto. Lo encontré sentado en la sala de espera, con una enorme maleta a su lado. Al verme, me dio un abrazo rígido y dijo: «Es horrible, Tony, pero tenemos que ser fuertes. Unidos». Sonaba emotivo, pero percibí la falsedad en su voz. Cuando mis abuelos vivían, apenas llamaba, y cuando lo hacía era solo para preguntar por bienes y propiedades. Sabía que ahora no venía solo por el funeral, sino por la fortuna que dejaban atrás. El funeral se organizó rápido, tal y como ellos habían pedido. Sencillo, en la iglesia local. Cientos de personas asistieron, empleados de la empresa, amigos, vecinos. Todos compartieron historias. Como abuelo ayudaba a los granjeros locales, como abuela organizaba obras de caridad para niños pobres. Yo permanecí junto a los ataúdes, con los puños apretados, conteniendo las lágrimas. Papá habló con voz aguda. Mis padres fueron grandes personas, dejando un legado para la siguiente generación. Pero lo vi lanzar miradas a Jason y a Mark, como murmurando algo entre líneas. Mamá lloraba de verdad, pero entre sus sollozos se escapaban preguntas sobre las propiedades. Mark, disimuladamente, le preguntó al mayordomo Samuel por la llave de la caja fuerte. El ambiente estaba cargado. No solo por el dolor, sino por las sombras que se cernían alrededor. Unos días después del funeral, fuimos citados en la oficina del abogado. Un edificio viejo en el centro de Dallas, con olor a papeles y café rancio. Allí nos recibió el abogado Matthew, hombre de mediana edad, gafas gruesas, viejo amigo de abuelo. Su rostro era grave. Nos sentamos alrededor de la mesa, mamá y papá, Jason, el tío Mark y el señor Samuel Brooks, el mayordomo, invitado como testigo. Mi corazón latía rápido.
No por la herencia, jamás había pensado en eso, sino por el temor de que no respetaran la voluntad de mis abuelos. Papá se sentó erguido, con los ojos brillando. Espero que el testamento sea justo. Mark asintió, con los puños apretados como si fuera a entrar en combate. El abogado abrió el sobre y habló con calma. El testamento fue redactado hace 2 años y actualizado hace 6 meses. El señor Walter y la señora Margaret Carter dejan todos sus bienes, incluyendo efectivo, propiedades, acciones de Blue Star Logistics, valorados en más de $40 millones, a su nieto Anthony Carter. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Me quedé paralizado, los oídos zumbando. ¿Todo para mí? Jamás lo había soñado. Papá se levantó de golpe, la cara morada de furia. ¿Qué? Esto es absurdo. Tony, ¿los manipulaste? Mamá rompió a llorar. Hijo, ¿qué has hecho? Jason me miró con odio. ¿Cuántas veces te escabulliste a verlos? ¿Los convenciste? Mark bufó con desprecio. Debe de ser un error. Hay que revisarlo. Yo apenas podía respirar. No había manipulado a nadie. Los había amado de verdad, sin interés. El abogado alzó la mano. Por favor, calma. El señor Walter dejó una explicación en vídeo. Encendió el proyector y la imagen de mis abuelos apareció en la pantalla. La voz de abuelo resonó cálida, pero firme. Si están viendo esto, significa que ya nos hemos ido. Los amamos a todos, pero este testamento es nuestra decisión final. Tony es el único que ha vivido los valores que le enseñamos: independencia, integridad, ausencia de codicia. Él nos cuidó de verdad, sin explotarnos. Johnny, Diane, Jason, Mark, ustedes han pedido dinero muchas veces, prometido devolverlo y no cumplieron. Hemos visto la ambición claramente. Por eso, Margaret y yo decidimos que Tony proteja este legado. Abuela agregó, con los ojos brillando. Confiamos en Tony. Por favor, respeten esta decisión. La sala estalló. Papá gritó. El viejo estaba loco. Los demandaré. Mamá lloraba. Tony, tienes que compartirlo. Somos familia. Jason se abalanzó sobre mí. Firma la cesión. Lo manejaremos juntos. Te daré tu parte justa. Mark intervino. Sí, Tony. No seas egoísta. Dividámoslo entre todos. Me puse de pie, la voz temblorosa pero firme. No. Honraré su voluntad. Esto no es mi dinero. Es su legado. Al instante, todos me miraron como si fuera su enemigo. Papá me señaló con rabia. Te arrepentirás. Te demandaré. Le mostraré al mundo que eres un ladrón codicioso. Jason asintió. Sí, lo publicaré en Facebook, en Twitter. Todos sabrán que eres un ingrato. Mark sonrió frío. Piénsalo bien, Tony. O tu reputación se hará polvo. Salí de la oficina con la cabeza dando vueltas. Samuel, el mayordomo, me acompañaba. Señor Tony, sus abuelos lo prepararon para esto. Manténgase firme. En el camino de regreso, mi teléfono no paraba de sonar. Mensajes amenazantes de mi propia familia. Jason escribió. Para mí, estás muerto. Papá mandó otro. Piénsalo otra vez, hijo. Si no, no me culpes por ser despiadado. Pero no titubeé. Conduje hasta el rancho, ahora mío, y me arrodillé frente a sus tumbas en el jardín. Protegeré todo, susurré, con lágrimas cayendo. Esa noche no dormí. Pensaba en lo que vendría. Mi familia, mi propia sangre, se había vuelto mi enemiga. Su muerte no solo fue una pérdida. Fue la chispa de una tormenta. La batalla apenas comenzaba, y no sabía si saldría vencedor. 10 días después del funeral de mis abuelos, decidí mudarme definitivamente al rancho, ya bajo mi nombre. Metí en una maleta lo esencial: ropa, portátil y un viejo arma de mis días en el ejército, por si acaso. Durante el trayecto, mi teléfono vibraba sin parar. Mensajes de Jason. ¿Crees que ganaste? Te destruiré la vida. De papá. Piénsalo otra vez, Tony. Somos sangre. Y llamadas de mamá, con voz entrecortada. Hijo,
No hagas esto. No lo soporto. Apagué el celular. Solo me concentré en el familiar camino rojo y polvoriento. Mi corazón latía fuerte, no por miedo, sino por una mezcla de ira y dolor. ¿Cómo podían convertir el duelo en una guerra por dinero? Al llegar frente a la verja, allí estaba el señor Samuel Brooks, esperándome en el porche. Pasaba de los 60, alto, delgado, cabello plateado y mirada bondadosa, aunque ahora cansada, como si cargara el mismo peso invisible que yo. Samuel había sido mayordomo de mis abuelos desde que yo era niño, testigo de todo, de las comidas familiares cálidas y de las discusiones tensas. Señor Tony, me llamó con su voz grave. Sabía que tarde o temprano se mudaría aquí. Lo abracé, como si estuviera abrazando un pedazo de memoria. Samuel, ¿sabes algo sobre el testamento? Siento una presión enorme con esta herencia. El señor Samuel asintió y me condujo adentro. El olor a madera de pino y a pan horneado aún flotaba en el aire, haciéndome un nudo en la garganta. Nos sentamos en la cocina, donde abuela solía preparar té, y Samuel comenzó a hablar. Su voz era lenta pero cargada de peso, como quien revela un secreto guardado por años. Sus abuelos empezaron a preparar este plan hace mucho tiempo, señor Tony, dijo mientras me servía una taza humeante de café. Mis abuelos conocían bien el carácter de sus hijos. El señor Walter solía decirme que John y Mark habían nacido con un gen de la avaricia, que serían capaces de destrozarse entre ellos por dinero. La señora Margaret, en cambio, lo decía con tristeza. Tenemos que protegerte a ti, Tony, porque eres nuestra única esperanza. Escuché aquello con el corazón palpitando. Resultó que mis abuelos no solo eran ricos en dinero, sino en sabiduría sobre las personas. Habían anticipado las disputas tras su muerte, pleitos, amenazas, incluso violencia. Samuel me contó que, unos 5 años atrás, cuando abuelo descubrió que mi padre sacaba dinero de los fondos de la empresa en secreto para sus inversiones personales, decidió actuar. No querían que el legado cayera en manos de quienes solo sabían gastar. Vieron que Jason empezaba a seguir los pasos de su padre, continuó Samuel. Que tu tío Mark enviaba correos desde Inglaterra preguntando por las acciones. Y tú eras el único que los visitaba sin pedir nada. Una oleada de emoción me recorrió el pecho. Volvieron a mí los recuerdos, las tardes en que abuelo me enseñaba a conducir camiones, los relatos de abuela sobre sus años duros de arranque. Ellos no se dejaban engañar fácilmente. Observaban todo. Samuel me llevó al despacho de abuelo, un cuarto de madera en penumbras, con estanterías polvorientas y una gran caja fuerte. La abrió y sacó una caja gruesa de documentos. Este es su plan, dijo, con voz temblorosa. Empieza con el testamento. Lo hojeé y sentí que el corazón se me detenía. Había sido actualizado 2 años atrás. Los herederos principales dejaban de ser los hijos y pasaba a ser yo, Anthony Carter. Pero no terminaba ahí. Adjuntos estaban una serie de documentos médicos, evaluaciones cognitivas de 3 doctores distintos, todos confirmando que mis abuelos estaban en plena lucidez mental. Samuel explicó. Con estos papeles, tu familia no podrá acusarlos de estar seniles o locos al dejarte la herencia. Estaban totalmente en sus cabales cuando lo modificaron. Me desplomé en la silla, con las manos temblando al sostener los papeles. Ansiedad y gratitud se mezclaban dentro de mí. Los imaginé visitando a los médicos, bromeando, pero en el fondo serios. Necesitamos estos informes para proteger a nuestro nieto. Y eso solo era el comienzo, prosiguió Samuel. La parte más importante es el fideicomiso de protección de activos. Me entregó un grueso fajo de documentos legales. Los repasé tratando de entender. 3 años atrás, mis abuelos habían transferido la mayor parte de sus bienes a ese fideicomiso. Efectivo, propiedades como el rancho y los almacenes, acciones de Bluest Star Logistics. Todo, valorado en más de 40 millones. Yo era el único beneficiario, pero no de forma libre. El fideicomiso estipulaba con claridad que sólo podía usar el dinero o los bienes con fines concretos, mantener y expandir la empresa, hacer obras benéficas, sostener la casa, apoyar a la comunidad local. Nada de vender tierras, ni inversiones arriesgadas, y absolutamente nada de transferirlo a otros, salvo que encajara en esos propósitos.
Esto te protege de la presión, dijo Samuel, con los ojos brillando. Tu familia no puede obligarte a ceder nada, porque en realidad no lo posees de forma directa. El fideicomiso lo administra un consejo, con el abogado Matthew y algunos socios de confianza. Si algún día caes en la tentación o bajo amenazas, ellos intervendrán. Respiré aliviado, aunque también sentí el peso. No era mi dinero. Era un legado que debía custodiar. Imaginé a mis padres apareciendo para suplicar. Solo una parte, Tony. Pero ahora tenía un motivo legítimo para decir no. No era egoísmo, era respeto a mis abuelos. Samuel sonrió con tristeza. Ellos sabían que no abusarías. Decían, Tony usará el dinero para el bien, no como los demás. Entonces abrió otro cajón y sacó un USB junto a un diario. Esto es evidencia, susurró, como si temiera que alguien escuchara. El diario de abuelo detallaba los comportamientos codiciosos de la familia, fechas en que papá pidió prestados $100,000 para invertir, pero en realidad compró un coche de lujo. Correos de Mark preguntando por acciones, prometiendo repartir. Mensajes de Jason a la abuela exigiendo dinero para un móvil nuevo, sin ni siquiera agradecerle. También había vídeos de las cámaras de seguridad, discusiones de papá con abuelo, gritándole tacaño, mamá llorando y suplicando, pero luego susurrando a Jason. Tenemos que asegurarnos de nuestra parte. Miré todo aquello con el corazón encogido. ¿Mi propia sangre? ¿Cómo podían ser así? Ellos guardaron esto para hacerlo público si era necesario, dijo Samuel. Si te demandan o te difaman, úsalo. Y se acabará todo. La tensión me apretaba el pecho al pensar en los días que vendrían. Mi teléfono vibró otra vez, una llamada de número desconocido, probablemente un periodista avisado por Jason. Lo apagué, concentrándome en Samuel. ¿Hay más? Pregunté con la voz ronca. Él asintió. El contrato de protección legal. Me entregó una copia del acuerdo con el abogado Matthew, el mismo que leyó el testamento. Mis abuelos lo habían contratado 4 años atrás, confiándole todos los documentos, testamento, informes médicos, pruebas. El contrato establecía que, tras su muerte, Matthew gestionaría cualquier disputa en mi nombre, sin que yo tuviera que involucrarme directamente. Es un viejo amigo del señor Walter, me contó Samuel. Jugaban al golf juntos. Matthew prometió protegerte hasta el final. Lo llamé enseguida. Su voz al teléfono era firme. Tony, no te preocupes. Tenemos pruebas blindadas. Si tu familia demanda, perderán de forma humillante. Por último, Samuel me llevó al garaje, donde estaba instalado el sistema de seguridad. Esta es la última parte, dijo. Tus abuelos contrataron tu propia empresa para protegerlo. Me sorprendí. Había cámaras por todas partes, caja fuerte electrónica, datos almacenados en la nube. El contrato había sido firmado un año atrás, asignando a mi compañía la gestión de todo, la casa, la caja, incluso los servidores de la empresa. Cuando fallecieron, el sistema transfirió el control automáticamente a ti, explicó Samuel. Nadie puede entrar sin tu código. Abrí la aplicación en mi teléfono. Todo estaba conectado. Mi corazón latía con fuerza. La familia podía aparecer en cualquier momento, pero ahora tenía protección, legal y física. Aquella noche me acosté en la cama de abuelo, con pensamientos girando sin descanso. El plan era tan perfecto que daba miedo, como un campo de batalla preparado de antemano. ¿Lo hicieron por amor a mí o por decepción hacia sus hijos? Las lágrimas volvieron a caer. La mañana siguiente, la tensión escaló. Jason me escribió. Sé que estás en el rancho. Te encontraré pronto. Llamé de inmediato a mi equipo de seguridad. Mike, refuerza la guardia en la entrada y en los caminos laterales. Mi familia podría aparecer en cualquier momento. Mike, un viejo camarada del ejército, respondió seco. Entendido, jefe. Estamos listos. El corazón me latía con fuerza, no por miedo, sino por esa mezcla de ira y determinación. Había sobrevivido en desiertos lejanos donde cada segundo era cuestión de vida o muerte. Ahora la batalla estaba en casa, contra mi propia sangre. Samuel entró con una bandeja de desayuno,
pan tostado y café negro, igual que solía hacer abuela. Señor Tony, coma antes de que se enfríe. Hoy será un día largo. Se sentó frente a mí, con la mirada preocupada. Conversamos sobre lo que vendría. Sus abuelos solían decir, si hay un conflicto, enfréntalo de frente. Evitarlo solo da rienda suelta a los malos. Asentí, recordando otra frase de abuelo. Hijo, la verdad es el arma más poderosa. Decidí que no esperaría más. Si mi familia quería recuperar los bienes, convertiría su llegada en un enfrentamiento público. No evasión, sino golpe directo a la raíz. Llamé al abogado Matthew. Mi familia se prepara para venir al rancho. Quiero organizar una reunión, no simples discusiones, sino con testigos. Él aceptó enseguida. Bien, Tony. Llevaré todos los documentos. Conozco a un juez retirado, el señor Arlón, viejo amigo de tu abuelo. Puede actuar como árbitro neutral. Le agradecí, sintiendo el corazón un poco más liviano. El siguiente fue el sheriff local, el señor Ramírez, a quien mis abuelos habían ayudado en la construcción de la estación de bomberos comunitaria. Tony, enviaré 2 agentes por si la situación se descontrola, me dijo con calma. Luego convoqué a testigos, algunos empleados veteranos de Blue Star Logistics que habían visto a papá pidiendo dinero prestado y por supuesto Samuel. Finalmente, contacté a la prensa local, un reportero del Dallas Morning News y un canal de televisión regional. Es una historia sobre una herencia disputada, con pruebas de codicia, les expliqué. Aceptaron enseguida, las noticias calientes siempre atraen. Las preparaciones me tomaron toda la mañana. Caminaba por la casa revisando las cámaras desde la app, cada ángulo cubierto. La entrada, el garaje, incluso el jardín donde descansaban mis abuelos. Mi equipo instaló sensores de movimiento adicionales y Mike reportó. Jefe, si intentan forzar la entrada, la alarma sonará a todo volumen. Me sentía como si preparara un verdadero campo de batalla. No con armas ni balas, sino con la verdad y la ley. Pero, en lo profundo, me dolía. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Recordé los días de mi infancia, cuando Jason y yo jugábamos en el rancho y mis abuelos reían felices. Ahora Jason era un enemigo, listo para venir a exigir dinero. Alrededor del mediodía, mi teléfono vibraba sin parar. Mamá llamó. Tony, hijo, hablemos. No quiero demandas. Su voz temblaba, pero sabía que detrás estaba la presión de papá y Jason. Mamá, si quieres hablar, ven al rancho. Pero tienes que respetar el testamento. Ella lloró. Eres demasiado terco. Somos familia. Colgué, con el corazón dolido. Mark, mientras tanto, me mandó un correo. No había regresado aún a Inglaterra, seguía en Dallas. Tony, no compliques las cosas. Reunámonos. Dividámoslo justamente. ¿Justamente? Sonreí amargamente. ¿Qué era justo cuando habían tomado cientos de miles de mis abuelos sin devolver un centavo? Y entonces llegaron. A eso de las 3 de la tarde, vi por las cámaras 2 coches estacionándose frente a la verja, el de mis padres y el de alquiler de Mark, con Jason en el asiento trasero. Bajaron del auto, los rostros encendidos de furia. Papá gritó desde la entrada. «Abre la puerta, Tony. Tenemos que hablar». Jason golpeaba con fuerza la reja de hierro. «No seas cobarde, sal». Mamá estaba detrás, con los ojos rojos. Mark parecía más sereno, pero su mirada era calculadora. Mi personal de seguridad los detuvo. «Esperen, el propietario abrirá». Respiré hondo y presioné el control remoto. La verja se abrió lentamente. Ellos entraron como un huracán, directos hacia la casa. Samuel los recibió en el porche. «Pasen a la sala». Yo los esperaba allí, con los puños apretados, intentando mantener la calma. Se sentaron en el sofá donde mis abuelos solían recibir visitas. Papá fue el primero en hablar. «Tony, ¿quién te crees que eres?», rugió papá. «Ese testamento es falso. Vamos a demandar y lo perderás todo». Jason saltó de inmediato. «Sí, ya lo publiqué en Internet. Todos te llaman el ladrón de la herencia». El tío Mark sonrió con arrogancia.
Tengo abogados en Inglaterra. Podemos alargar esto durante años. Tony, ¿por qué no firmas la cesión? Lo administramos juntos y lo dividimos en partes iguales. Mamá lloraba. Hijo, piensa en tu madre. La empresa de tu padre está endeudada. Necesitamos ese dinero. Los miré, sintiendo un nudo desgarrar mi corazón. Esa era mi familia, la gente con la que alguna vez compartí comidas, y ahora lo único que veía en ellos era codicia. No respondí enseguida. Solo dije: de acuerdo, pero hablaremos de frente. Abrí la puerta trasera y fueron entrando todos: el abogado Matthew con su maletín lleno de documentos, el juez Harland, un anciano alto de cabello plateado, el sheriff Ramírez con 2 oficiales, los testigos de la empresa y los reporteros con sus grabadoras listas. La sala se llenó de golpe. Mi familia quedó atónita. ¿Qué es esto?, tartamudeó papá. ¿Llamaste a todo el pueblo? El rostro de Jason palideció. Estás jugando sucio. Me planté en medio de la sala, mi voz firme. No es juego sucio. Es un enfrentamiento. Mis abuelos dejaron pruebas y hoy todos las van a escuchar. Matthew tomó la palabra. Según el testamento y el fideicomiso, Tony es el beneficiario legal. Cualquier acusación de demencia es inválida gracias a los informes médicos. El juez Harland asintió. He revisado todo. El testamento es sólido. Entonces me tocó a mí. Conecté mi portátil a la gran pantalla que abuelo usaba para las reuniones de la empresa. Sentía el corazón martillar, como antes de entrar en combate. Ahora veremos las pruebas que dejaron. Puse el primer vídeo: papá discutiendo con abuelo hacía 2 años. Eres un tacaño, prestas dinero y encima exiges intereses. El rostro de papá se tornó morado. Eso es privado. Pero continué. Y aquí está el préstamo de $150.000. Prometiste devolverlo en 6 meses, pero 2 años después no habías devuelto ni un centavo. Leí un correo en voz alta. Johnny pidió dinero para una inversión inmobiliaria, pero en realidad compró un coche para Jason. Jason saltó de su asiento. Mentira. Reproduje el mensaje que él mismo envió a la abuela. Abuela, dame $5.000 para un teléfono. Te lo devolveré. Y la factura mostraba que jamás pagó. Mamá lloraba más fuerte. Basta, Tony. Negué con la cabeza. Aún no termino. Tío Mark, dije, y puse el audio de una llamada grabada. Cuando mueran, dividiremos las acciones a partes iguales. La cara de Mark se puso verde. ¿Me espiabas? No yo, respondí. Ellos lo guardaron para protegerse. Seguí. Aquí está la grabación de las cámaras de seguridad. Tú, revolviendo en el cajón de abuelo el año pasado. El silencio se apoderó de la sala. Los reporteros escribían sin parar, el sheriff observaba serio. Continué leyendo. Préstamos impagados por más de $500,000, fraudes en la empresa familiar, insultos a mis abuelos llamándolos anticuados y tacaños. Samuel declaró. Yo lo vi todo. Ellos estaban destrozados. Los empleados contaron. El señor Johnny pidió dinero del fondo de empleados, prometió devolverlo, pero nunca lo hizo. El juez Harland intervino. Esto es evidencia clara de codicia. Si esto llega a juicio, estarán en gran desventaja. Mi familia estaba pálida. ¿Te arrepentirás?, murmuró papá. ¿Crees que ganaste? Ni lo sueñes, soltó Jason. Los miré fijamente. Si siguen haciendo problemas, lo haré público todo. Prensa, redes sociales, tribunales. Todos sabrán la verdad. El ambiente pesaba como una tormenta a punto de estallar. Mis manos temblaban mientras sostenía el control de la pantalla, pero no me detuve. Este es el momento de terminar, me repetí. No con violencia, sino con verdad y límites claros. El reportero del Dallas Morning News escribía con furia, las grabadoras sonaban como un reloj de cuenta atrás. El sheriff Ramírez, en un rincón, observaba atento, listo para intervenir. Mamá estaba encogida en una silla, lágrimas cayendo, susurrando. Tony, ¿por qué nos haces esto? El tío Mark mantenía una falsa calma,
mirando el reloj como si calculase su vuelo de regreso a Inglaterra, pero yo sabía que por dentro estaba aterrado. Su plan de división se derrumbaba. Respiré profundo, intentando mantener la voz estable aunque el corazón me latía como un tambor de guerra. No quería llegar a esto, dije, mirando a cada uno. Mis abuelos me enseñaron que la familia importa, pero solo si se basa en confianza y respeto. Ustedes rompieron eso hace tiempo. Aún así, les doy una última oportunidad. Matthew me pasó un fajo de papeles, un acuerdo que habíamos preparado la noche anterior. Lo leí en voz alta, con eco en toda la sala. Condición 1. Respetar el testamento de Walter y Margaret Carter, sin disputa sobre el fideicomiso. Condición 2. Cesar toda amenaza, difamación, demandas sin fundamento o rumores en redes sociales y en el mundo empresarial. Condición 3. Devolver todos los objetos sustraídos de la casa tras su fallecimiento. Samuel intervino, enumerando con voz temblorosa pero firme. El collar de perlas de la señora Margaret, regalo de un socio en Nueva York. El cuadro antiguo de un pintor local que el señor Walter colgó como recuerdo de sus raíces tejanas. Un jarrón de porcelana china. Y el reloj de oro de abuelo, grabado con el nombre de la señora Margaret. Todo está registrado en las cámaras. No fue un simple préstamo, se lo llevaron. Silencio total. Jason miraba al suelo, rojo de vergüenza. Papá apretaba los dientes. Eran recuerdos, gruñó. Pero yo sabía que valían cientos de miles de dólares. Y aún así, se los llevaron como si fueran suyos. Seguí leyendo. Quien firme este documento podrá recibir apoyo del fideicomiso. No repartos arbitrarios de dinero, sino bajo los fines establecidos por mis abuelos, obras benéficas, apoyo a la comunidad, expansión de negocios con planes transparentes. Todo supervisado por el fideicomiso. Matthew añadió. Esto es legal y beneficioso para todos, si cooperan. Los miré, esperando alguna chispa de sensatez. Tal vez mamá firmaría. Tal vez Mark recapacitaría. Pero agregué la parte final. Quien no firme quedará completamente excluido. Sin acceso al rancho, sin contacto con Bluest Star Logistics, sin un centavo del legado. Y usaré todas las pruebas, diarios, vídeos, correos, para demandar, incluso por robo de propiedad. El periodista preguntó. Señor Tony, ¿este documento tiene validez legal? Matthew asintió. Sí, y podemos notariarlo hoy mismo. Mamá tomó el papel con las manos temblorosas. Tony, ¿puedo firmar? No quiero perderte. Pero papá se lo arrebató bruscamente. No, Diane. Esto es una trampa. No necesitamos mendigarle a este mocoso. Jason se levantó de golpe. No firmo nada. ¿Crees que necesito tu caridad? El tío Mark sonrió frío. Tony, eres un ingenuo. Te demandaré desde Inglaterra y veremos quién gana. Rechazaron todo. Mamá, papá y Jason salieron furiosos, sin despedirse. Papá azotó la puerta con tal fuerza que el vidrio vibró. Te quedarás solo toda tu vida, Tony. Jason gritó desde la entrada. Ya verás, destruiré tu reputación. Mamá me lanzó una última mirada con lágrimas antes de que la arrastraran. Mark se marchó callado, pero sus ojos prometían venganza. La sala quedó vacía, con el suspiro de Samuel y el sonido de los periodistas escribiendo. El juez Harland me dio una palmada en el hombro. Hiciste lo correcto, Tony. Ellos eligieron su camino. Pero mi corazón estaba pesado. No era una victoria. Era una pérdida. La familia hecha pedazos, y yo con el cuchillo en la mano. Esa misma tarde fui a la oficina del sheriff Ramírez. Quiero presentar una denuncia, dije, entregando el expediente que Samuel había preparado, lista de objetos desaparecidos, grabaciones de Jason llevándose el cuadro, papá guardando el reloj, mamá saliendo con el collar de perlas tras el funeral. Esto es robo de propiedad, expliqué con la voz ronca. Ramírez asintió. Lo resolveremos. Con estas pruebas, el caso será rápido. Matthew añadió. Y exigiremos compensación y una disculpa pública. De regreso al rancho, Jason me envió un mensaje. ¿De verdad vas a demandar? Te odio. Apagué el teléfono,
con lágrimas corriendo y un nudo de miedo y ansiedad. ¿Se vengarían? Pero recordé las palabras de abuelo. Hijo, los principios lo son todo. Los días siguientes, la tensión aumentó. La prensa titulaba: Familia Carter en crisis. Tony demanda a sus propios parientes por robar la herencia. Amigos me llamaban para apoyarme, aunque Jason difundía rumores en redes, pintándome como un hijo cruel. Respondí públicamente a través de mi abogado. La verdad prevalecerá. Mamá llamó llorando. Tony, retira la denuncia. Firma el documento y todo se detiene, le dije. Colgó. Desde entonces, silencio. Mark me mandó correos con amenazas de juicios internacionales, pero Matthew se reía. No tienen base. Yo pasaba horas caminando por el jardín, pensando en mis abuelos. Los objetos robados no eran solo de valor monetario, eran recuerdos. El collar que abuela llevó en la boda de su hijo. El cuadro que abuelo compró en una feria local. El reloj que nunca se quitó. Samuel me decía. Los valoraban porque eran símbolos de confianza. Lloré, pero me mantuve firme. El juicio comenzó. Citaciones, pruebas presentadas. Mamá, papá y Jason aparecieron demacrados. El juez miró los vídeos. Esto es robo, claramente. Los obligaron a devolver los objetos y pagar las costas judiciales. Jason gritó en la sala. Nunca te perdonaré. Pero perdieron. Después del juicio, me sentí vacío. La familia dejó de buscarme. Pero aún tenía a Samuel, a Matthew y el legado de mis abuelos. Empecé a cumplir los fines del fideicomiso, apoyar a la comunidad, expandir empleos. Pero por las noches, acostado, me preguntaba, ¿volverán algún día? El rancho se convirtió en mi santuario. No solo un hogar, sino un recuerdo vivo de mis abuelos. Caminaba por el jardín donde abuela cuidaba sus rosas y me detenía frente a sus tumbas, susurrando. Estoy intentando, abuelos. Cada paso en esa tierra me daba fuerza, aunque también me pesaba. Los objetos robados regresaron por correo, el collar de perlas, el cuadro, el reloj de oro. Venían acompañados de un papel garabateado por Jason. Te odio. Los coloqué con cuidado en su sitio original. No por su precio, sino porque eran memoria. Pero la alegría estaba incompleta. Entre el correo encontré una carta manuscrita de mamá, con la letra temblorosa. Hijo, lo lamento, decía la carta de mamá. Pero no había firmado el documento de condiciones, y yo sabía que aquel arrepentimiento eran solo palabras lanzadas en la desesperación. Decidí no dejar que la tristeza me hundiera. Mis abuelos habían dejado el fideicomiso, no para que yo viviera entre culpas, sino para crear algo bueno. Una mañana me senté con Samuel y Matthew en el despacho de abuelo a hablar del futuro. Tenemos que cumplir sus deseos, dije con voz firme. Ellos querían que esta herencia ayudara a otros, veteranos, estudiantes pobres, empleados de la compañía. Matthew asintió hojeando los papeles del fideicomiso. El 20% de las ganancias anuales para obras benéficas, el 30% para mantener Blue Star Logistics y el resto para conservación de propiedades e inversiones controladas. ¿Cómo quieres empezar? Lo tuve claro. Pensé en mis días en el ejército, en los camaradas que quedaron desamparados tras su baja, sin hogar ni empleo. Pensé en los niños del pueblo que caminaban kilómetros para llegar a la escuela porque sus familias no podían costear transporte. Vamos a crear una fundación, respondí. La Fundación Walter y Margaret Carter, para veteranos, estudiantes y empleados de la compañía. Samuel sonrió, sus ojos brillando. Gran idea, señor Tony. Estarían orgullosos. Nos pusimos manos a la obra. Matthew contactó con expertos financieros para asegurar que cada gasto fuera transparente y con propósito. Pasé la semana reuniéndome con empleados veteranos de Blue Star Logistics, los que habían trabajado con mis abuelos durante décadas. Me contaban historias. Como abuelo nunca retrasó un salario, como abuela organizaba fiestas de Navidad para las familias de los trabajadores. Confiamos en ti, Tony, dijo un encargado de almacén. Eres como el señor Walter, estricto, pero justo. Sonreí, aunque por dentro sentía el peso. No quería ser solo un heredero.
Quería amplificar sus valores. Un mes después, nació oficialmente la fundación con una ceremonia en el rancho. Mantuvimos la casa intacta, desde el cuadro antiguo de la pared hasta la mecedora de abuelo. No era solo un hogar, sino también oficina de la fundación y centro comunitario. En el primer evento entregamos becas a 20 estudiantes pobres del pueblo. Los niños recibieron libros y ayuda económica con los ojos iluminados. Una niña de unos 10 años me abrazó. «Estudiaré mucho, tío Tony». Me quedé sin palabras, recordando lo que siempre decía abuela. La educación es la puerta para salir de la pobreza, Tony. Esa noche organizamos una pequeña fiesta, invitando también a veteranos locales. Les hablé de mis abuelos y de sus sueños. Hubo aplausos y mis ojos ardieron. Por primera vez entendí lo que realmente significaba el legado, no dinero, sino cambiar vidas. En paralelo, expandí mi empresa de seguridad. Bluest Star Logistics necesitaba protección extra tras las amenazas de mi familia. Firmamos contrato para instalar sistemas modernos de cámaras, entrenar personal y garantizar beneficios para los veteranos. Linda, una empleada que había trabajado con abuela, me apretó la mano. «Mantienes viva esta empresa tal y como ellos querían». Subí salarios, abrí un fondo de bienestar y prometí no despedir a nadie por simple rentabilidad. Mi empresa creció rápido, pero siempre recordaba a mi equipo. Protegemos confianza, no solo bienes. El rancho se transformó en un centro vibrante, mercados de granjeros, clases para veteranos, noches de cine al aire libre para niños. Cada vez que veía a la comunidad reír y compartir, era como ver a mis abuelos allí, sonriendo. Samuel se convirtió en mi mano derecha. Una noche, junto al fuego, me dijo: «Está haciendo más de lo que ellos soñaron». Negué con la cabeza. «Solo lo sigo, Samuel». Pero en mi interior sabía que estaba construyendo, no solo protegiendo, su legado. 6 meses después del juicio, mi temor se cumplió, la familia volvió. La empresa de papá quebró, había recurrido a prestamistas ilegales sin éxito. Jason fue demandado por fraude financiero, por tomar dinero de socios y no devolverlo. La primera en llamar fue mamá, con voz débil. «Tony, tu madre necesita ayuda. La compañía de tu padre está en bancarrota. No nos queda nada». Me quedé en el despacho mirando la foto de mis abuelos, con el corazón en un puño. «Mamá, dejé claras las condiciones. Respeten el testamento, devuelvan lo que tomaron, cesen las amenazas». Ella lloró. «Me arrepiento, pero tu padre no escucha». Colgué con las manos temblando. Jason me mandó un mensaje. «Eres rico y dejas que tu familia muera de hambre. Dame 50.000 y me callo». No respondí. El tío Mark llamó desde Inglaterra. «Tony, estoy al borde de la quiebra. Solo una pequeña parte de la herencia y no volveré a demandar». Sonreí amargamente. Aún creían que podían manipularme. Los rechacé a todos, repitiendo las condiciones. Ellos no firmaron y en lugar de cambiar, redoblaron ataques. Jason publicó en redes llamándome egoísta. Un tabloide tituló: «Heredero millonario abandona a su familia». Mark dio entrevistas victimizándose. Sentí la sangre hervir. No habían aprendido nada. Solo querían extorsionar. «Matthew, hazlo público todo», ordené. Convocamos una rueda de prensa en el rancho con medios nacionales. Mostramos vídeos. Papá insultando a abuelo, Jason pidiendo dinero para un coche sin devolverlo, Mark planeando dividir acciones. Leí en voz alta el diario de abuelo. «Johnny, Jason, Mark, solo quieren dinero, no familia». Samuel testificó con la voz entrecortada. Les dolía en el alma ver la avaricia de sus hijos. Matthew presentó documentos, préstamos sin pagar, robos tras el funeral. Los periodistas preguntaban y yo respondí: «No guardo la herencia para mí. Se usa para ayudar a veteranos, niños pobres, empleados. Tal como ellos querían». Las noticias se propagaron, la verdad sobre el legado Carter, la avaricia destruye familias. La opinión pública giró. Jason fue criticado y cerró sus cuentas. Mark calló. Mamá me llamó una última vez, con voz cansada. «Tony, lo siento,
pero no puedo convencer a tu padre. Lo intenté, mamá, fue lo único que le respondí. Nunca volvimos a hablar. Desde entonces, ya no tuvieron armas. El legado quedó protegido, no solo legalmente, sino por la verdad. Comprendí la mayor lección de mis abuelos: la familia no siempre es la de sangre. Samuel, Matthew, los empleados, los estudiantes becados, los veteranos que recobraban esperanza, ellos eran mi familia. Compartíamos valores y respeto. Una tarde, en una fiesta comunitaria bajo las luces, vi a todos reír, conversar, niños corriendo. Sentí a mis abuelos allí, sonriendo. Levanté mi copa. Gracias por mantener vivo el legado de Walter y Margaret Carter. Los aplausos retumbaron, y supe que había hecho lo correcto. El mensaje de esta historia no está en los 40 millones. El verdadero poder está en sostener principios y honor, cueste lo que cueste. Perdí a mi familia de sangre, pero encontré otra, aquellos que construyen un mundo mejor conmigo. Hoy me acuesto cada noche, no con inquietud, sino con gratitud. Mis abuelos me enseñaron a mantenerme erguido, y seguiré haciéndolo por ellos, por mí y por quienes creen en mí. Si te ha gustado esta historia, dale like al vídeo, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué te ha parecido. Y para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda.